Estamos aquí con el doctor Cristóbal Cuadrado, quien es médico cirujano, también doctor en salud pública justamente, y que es académico en este momento de la Escuela de Salud Pública, doctor Salvador Allende Gossens, de la Facultad de Medicina. Doctor Cristóbal Cuadrado, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Manuel. Muchas gracias. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí esperando. Ojalá que se puedan sumar y que no haya habido confusiones con la hora. Por lo menos esta vez no nos cambiamos de plataforma de streaming. El otro día nos tuvimos que cambiar a YouTube y Eso es esta más vez problemático. sí, eso, mucho más. Así que por lo menos la gente tenía ya el link correcto. Y por supuesto, antes de comenzar con las preguntas, nos gustaría primero, pensando en la contingencia, en los 1.403 muertos contagiados que han dado a conocer también en nuestro país, y ya 4 muertos por COVID-19. eh, Primero nos gustaría que te refirieras respecto a la situación actual en la que estamos como país respecto al COVID-19 y a esta pandemia. Seguro, un poco de contexto. Al día de ayer habían aproximadamente 417.000 personas contagiadas en el mundo por COVID-19, con más de 18.500 muertes acumuladas. La velocidad de duplicación de personas fallecidas ha sido de aproximadamente 6 días en promedio hasta ahora. Y ya estamos en una curva claramente exponencial a nivel global, ¿sí? Todos los brotes epidémicos en general tienen esa forma de comportamiento, y la pregunta siempre es como cuándo llega el pic, ¿no? Hasta ahora Italia, China, España e Irán son los países más afectados. Italia es el país que tiene una mayor tasa de muertos por millón de habitantes. En Chile tenemos, como tú bien decías, hoy día en información de 1.306 personas confirmadas. No necesariamente es el número total de personas que están infectadas, podemos discutir eso a lo largo de la entrevista. Hay 4 personas fallecidas, 44 personas hospitalizadas, de la cual más de la mitad están en ventilación mecánica. Y hoy día además la autoridad informa que hay 4 personas con un pronóstico incierto, lo que debería interpretarse como personas en extrema gravedad, ¿sí? Eh, Otras cosas como introductores yo creo que vale la pena decir es que hay como 2 cosas fundamentales para enfrentar cualquier tipo de brote epidémico. Por una parte está este concepto de aplanar la curva, que se ha dicho, ¿no? Que es la idea de disminuir los flujos de infección dentro de la población, lo que incluye la detección precoz y aislamiento de casos, identificación de los contactos y cuarentena de todas las personas que hayan sido un contacto, e incrementar la distancia física, ¿sí? Esto del distanciamiento social. Y por otra parte está la necesidad de incrementar la capacidad de respuesta del sistema de salud, ¿sí? Entonces, en ese ámbito están todas las acciones que se han tomado en Chile y en otros países del mundo. Eh, y yo creo que, por último, antes de entrar a las preguntas, vale la pena hacer un breve balance, digamos, de qué es lo que ha sido, digamos, las medidas hasta ahora adoptadas por el gobierno. Y yo quiero centrarme en algunos elementos que yo creo que hay que mejorar y que todavía hay muchos elementos que deben ser abordados. Primero, yo creo que había una conducción por parte del gobierno que ha tenido muchas dificultades. Durante la primera semana se notó claramente de que la autoridad no tuvo capacidad de generar puentes y convocar a distintos actores. De hecho, ese rol finalmente lo termina jugando el colegio médico como articulador, digamos, de distintos actores, ¿sí? Ahora el domingo se genera una mesa social que esperamos que un poco cumpla ese rol también de permitir avanzar en una conducción mucho más coordinada a nivel nacional de qué es lo que está pasando. Por otra parte, han habido varios problemas de debilidad en la comunicación del riesgo, ¿sí? Por ejemplo, declaraciones de personas fallecidas por Twitter, eh, innecesarios antagonismos entre el gobierno con otros actores, entrega de información parcial, por ejemplo, que yo creo que fue muy preocupante cuando se dice que va a haber una cuarentena en la región metropolitana, pero no se entrega detalles de cómo va a operar y eso generó mucho pánico, gente que salió de los supermercados. Problema de transparencia de datos, entre otras cosas relacionadas con la comunicación que yo creo que todavía están siendo problemáticas para el manejo de la crisis. Después han habido elementos de implementación, por ejemplo, la capacidad de testeo en el país, las licencias médicas, el retraso de algunas medidas que probablemente habrían sido necesarias tomar de antemano, en la cual yo creo que podemos discutir en mayor profundidad, pero evidentemente ha habido un rezago o un retraso de la autoridad en tomar ciertas medidas.
Y por último, yo creo que habría que mencionar cuáles son los aciertos que hasta ahora han habido. Yo creo que en ese ámbito hay algunos aciertos sobre, por ejemplo, la entrega anticipada de hospitales para incrementar la capacidad del sistema de salud. Esta idea que está en proceso de implementación de que hayan residencias sanitarias donde se puedan aislar las personas que son contactos positivos, que aún no se implementa, pero está en proceso. El incremento de la capacidad de ventiladores mecánicos del sistema de salud, que es algo que también se ha mencionado y que está en proceso. Entonces yo creo que hay muchas áreas en las cuales el gobierno probablemente ha estado en deuda y en las cuales esperamos que hayan avances próximos. Y hay algunos ámbitos en los cuales se ha avanzado de manera oportuna y que vale la pena mencionar. En todos estos ámbitos podemos profundizar, pero yo creo que ahora podemos ir entrando a las preguntas para ir tomando los temas uno por uno. Exacto, doctor Cristóbal Cuadrado, porque, por ejemplo, una pregunta que también ha llegado y se ha repetido es pensando en si es efectivo en este momento decretar una cuarentena total en 7 comunas de la más de una treintena que tiene el Gran Santiago, y si es que podría ser quizás más recomendable tomar medidas más severas. La gente pregunta mucho también respecto a la efectividad de esa medida específica, porque muchos se preguntan, por ejemplo, por el cruce de cuando la gente tiene que viajar por el transporte cruzando parte de estas comunas, o si tiene que trabajar en una de estas comunas. Entonces, también ahí genera muchas dudas la posible efectividad de esta medida. Sí, sin duda, una duda muy, muy razonable. Y yo creo que hay que ser muy claro que lo razonable es decretar una cuarentena total en toda la región metropolitana. ¿Sí? Decretar una cuarentena solamente en algunas comunas tiene varios problemas. La primera de ellas es que es difícil de implementarse y genera flujos, digamos, entre la ciudad que se van a seguir manteniendo. Y segundo, yo creo que hay dudas razonables para plantear de que efectivamente el brote está contenido en esas comunas exclusivamente, ¿sí? Si es que esta medida se hubiera implementado quizás hace una semana, uno podría haber pensado que era algo razonable, debido a que inicialmente estaba muy contenido, pero han pasado muchos días. Sabemos que hay subdiagnóstico importante, hay retraso en la entrega de los test, entonces es poco probable que efectivamente esté contenido. Y quiero como explicar una cosa más en detalle que es clave para enfrentar una epidemia e interrumpir la cadena de transmisión del virus, ¿sí? Y esto se puede lograr de dos formas, como decía antes, que son complementarias, ¿sí? Uno, identificar precozmente y aislar a todos los casos. O sea, si es que usted tiene síntomas, detectarlo precozmente y aislarlo, ¿sí? Y en segundo lugar, incrementando la distancia entre las personas, ¿sí? Como por ejemplo con una cuarentena de la ciudad. En la medida en que lo primero, o sea, la identificación de casos, no se implementa rápida y efectivamente, lo segundo pasa a ser mucho más importante, ¿sí? Y lo que ha pasado en Chile es que la capacidad diagnóstica ha crecido muy lento, de que hemos sabido también de que a muchas personas se le está mandando para la casa sin hacerle test, y que además muchas personas no están cumpliendo sus cuarentenas y aislamiento. En ese escenario es imposible pretender que solamente detectando y aislando vamos a contener esta epidemia, y por eso se hace imprescindible avanzar de manera complementaria una cuarentena, al menos de la región metropolitana, que nos dé más tiempo también para poder mejorar la capacidad de diagnóstico, testeo y aislamiento de casos, que es fundamental. Doctor, a propósito también de también el tema de la curva, por supuesto, también la gente también pregunta con las últimas restricciones que están en marcha, ¿qué podríamos esperar respecto a la tendencia del ritmo de contagio? También también surge la pregunta no solamente por el caso de Santiago, sino también por el caso de regiones. Se habla mucho de la situación, por ejemplo, de la región del Ñuble, que al parecer, pensando también en la tasa de contagios por 100.000 habitantes, es la que tiene casos más complicados. Entonces, también, ¿qué pasa con la posibilidad de decrecer la tendencia del ritmo de contagio? Bueno, las medidas implementadas, siempre es difícil poder decir qué va a pasar en el futuro, ¿sí? Lo primero que uno tiene que decir con mucha prudencia, ¿sí? Entonces podemos hablar de qué es lo que sabemos hasta ahora. Sabemos, por ejemplo, que la ciudad de Wuhan, en China, que fue la primera que implementó una cuarentena muy estricta y muy temprana también, aproximadamente 2 semanas después del cierre, ellos llegaron al pic de casos y a los 2 meses ellos ya eliminaron los nuevos casos dentro de la ciudad, ¿sí?
ellos complementaron el cierre también con una búsqueda muy activa de casos, hay que decir, ¿sí? Italia y España han implementado sus cierres de ciudades o regiones mucho más tardíamente, ¿sí? Y en esos lugares todavía no vemos el pic, o sea, siguen incrementándose a diario, ¿sí? Entonces lo que sabemos es que al parecer, mientras antes se tomen medidas más estrictas y una búsqueda más activa de casos, es más probable que uno pueda contener el pic de forma precoz y salir más rápido de la crisis, ¿sí? Y eso es un poco el sentido de urgencia. Con respecto a Ñuble y también la Araucanía, que son dos regiones en las cuales hay una gran cantidad de casos, la verdad es que hay que fijarse en dos cosas. Una cosa es la cantidad, la tasa de casos, que sin duda es preocupante en los dos lugares, y segundo, es importante la trazabilidad, ¿sí? Si es que uno todavía puede trazar todos los casos a un contacto conocido, ¿sí? En ese momento todavía una estrategia de diagnóstico activo y aislamiento puede ser efectiva por sí sola. En la medida en que tenemos casos que no son trazables, esa medida por sí sola deja de ser efectiva y es necesaria complementarla también con mayor distanciamiento social. Un problema que estamos teniendo en todo el país es que tenemos poca información y esa información está llegando tarde. Por lo tanto, eso nos hace que también estemos un poco a ciegas con respecto a si es que es el momento, por ejemplo, de cerrar Temuco también, ¿sí? Y yo creo que ese es un desafío que hay que resolver urgentemente, porque sin información transparente y oportuna no es posible tomar buenas decisiones. Doctor, otra pregunta que también nos está llegando harto tiene que ver con qué tan viable, esta pregunta es de Benjamín Zúñiga, y qué tan viable es establecer una estrategia de interruptores on-off que activen medidas de mitigación en función de camas UCI usadas. Esa es una pregunta que me suena específica, pero me imagino que ustedes saben bien a qué Sí, se refiere Benjamín. sí, en general, todas las estrategias de distanciamiento social estrictas y búsqueda de casos tienen fases que uno podría llamar fases on-off, ¿sí? Fases en las cuales es más estricto y después esto se relaja. Porque de hecho la forma en que uno sale de las cuarentenas habitualmente es que uno va liberando gradualmente la circulación, uno observa por algunos días cuál es la curva, y según eso va tomando la decisión de si es que uno puede seguir liberalizando o si es que tiene que volver a restringir, ¿sí? Hay que tener cuidado con el uso de camas críticas o de camas hospitalizadas en general, porque un caso que se hospitaliza aparece aproximadamente entre 14 a 15 días después de que se contagió, ¿sí? Por lo tanto, si es que uno toma decisiones con las personas que están hospitalizadas hoy, está tomando decisiones con lo que fue la curva de contagios de hace 2 semanas atrás, ¿sí? Y eso hay que tenerlo muy presente a la hora de cómo se interpretan los datos que van apareciendo, ¿sí? Eso tiene relación también con la aparición de muertos, que también tiene un desfase con respecto a la fase de contagios. Doctor, eh, hablando también de, pensando en los datos que se entregan y cómo se han analizado también, existe mucha tendencia a comparar el caso de Chile con lo que pasa en Italia, lo que pasa en España, que parecieran ser los países que tienen las mayores tasas de contagio y mayor colapso en salud pública. Y mucha gente también se pregunta cómo podemos explicarnos de que Italia y España tengan esa cantidad de contagiados, esa cantidad de fallecidos, y por qué también se está comparando a Chile con estos dos países y no con otros casos tal vez. Uh-huh. Eh, bueno, hay muchas cosas con respecto a la respuesta de esta epidemia que lamentablemente vamos a terminar de entender cuando ya haya pasado. Sí, hay mucho que estudiar y aprender de lo que está pasando. Ahora, todo lo que decimos es de análisis que a veces pueden ser apresurados, pero es lo que tenemos a la mano, ¿no? Una diferencia de España e Italia con respecto a los países asiáticos, que uno podría hacer una comparación de como a quién les ha ido mejor y quién es peor, tiene que ver con su estructura poblacional, estructuras más envejecidas, que sabemos que tienen muchísimo más riesgo de tener enfermedades severas, ¿sí? Eso es súper importante. Lo otro tiene que ver con patrones sociales, ¿sí? Las culturas latinas en general, como también la chilena, tienen muchísima más interacción social, más contacto físico, más relación intergeneracional también, que ha sido propuesto como una posible mecanismo, ¿no? Que en el fondo las personas de mayor edad se relacionan mucho más con sus nietos y con la familia extendida. Y todo eso podría haber funcionado como patrones de incremento de la epidemia, ¿sí? Y yo creo que el otro factor muy importante es lo tardío de las medidas, ¿sí? O sea, los países asiáticos, tanto la estrategia más como la China, que siguieron más cierre,
o las estrategias más como Corea o Singapur, de más testeo activo, en ambos casos fueron implementadas muy rápidamente y eso tiene que ver con que tenían experiencias previas. Ellos pasaron por el SARS hace algunos años atrás, entonces estaban mucho más preparados en términos de su cultura, o sea, la población estaba más preparada y también la autoridad estaba más preparada. Yo creo que en eso se diferencia mucho la situación de Asia con España, Italia, y lamentablemente yo creo que en muchas dimensiones nosotros estamos más cerca de España e Italia que de los países asiáticos. Y también pasa que nos han preguntado también respecto al caso contrario, pensando en países que tienen muchos contagiados, pero que tienen pocas muertes, como el caso de Alemania, por ejemplo, que Sí. Alemania tiene una casuística que parece que es diferente también a otros países. ¿Qué también particularidades tiene ese caso y por qué tiene que ver con tal vez la calidad de la salud pública, con la estructuración de la salud pública? ¿Qué tiene que ver el caso alemán? Sí, el caso alemán es probablemente uno de los más interesantes porque está muy cerca de los focos de mayor contagio, o sea, y está muchísimo mejor que Francia, España o Italia, ¿sí? Eh, entonces, ahí, por ejemplo, el factor edad no es tan importante. Sí, en Alemania la transmisión ha sido mucho más contenida en grupos de edades medias, no ha pasado en tanta cantidad como en España y Italia en población de media edad, y eso en parte podría explicar que tienen una mayor tasa de letalidad. También otra explicación es que han testeado mucho más. Su tasa de test por millón de habitantes es muchísimo más alta que el resto de los países europeos. Y se parece un poco más a la de los países asiáticos. Significa que detectan más precozmente y tienen mayor claridad con respecto al total de contagiados. En el caso de España e Italia, por ejemplo, ellos ahora están testeando solo los casos graves. Significa que en realidad estamos mirando el denominador de casos, o sea, el total de contagiados no lo sabemos, ¿sí? Y por otro lado está el tema del sistema de salud y puede que efectivamente haya algunas cosas del sistema de salud alemán que hay que estudiar todavía, que hagan que esté un poco mejor preparado para responder a la epidemia. Doctor, una pregunta que nos hace llegar Carla Sifcast en Facebook. Nos dice: ¿por qué en años anteriores, con cifras altas de contagiados por gripes, por ejemplo, también la gripe aviar, que fue algo que también ocupó varios titulares hace tiempo, no se decretó cuarentena, aislamiento y otro tipo de medidas, como sí está ocurriendo en este caso y sí ocurre en esto que está declarado como pandemia? Sí, bueno, la gripe, incluso la H1N1, se diferencia en varias cosas con respecto al coronavirus. De partida, su contagiosidad es un poco mayor, eh, pero sobre todo su letalidad es un poco mayor. Todavía es prematuro para saber exactamente la letalidad, si ya hay cifras muy variables como hasta 8 o 9% en Italia, y más cercanas a 1% en países que han tenido una mejor respuesta, como Corea del Sur, entre otros, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, incluso si consideramos los estimados más conservadores de hablar de una letalidad de que el 1% de los afectados se infecta, eso es muchísimas veces más, entre 10 a 20 veces más letal que la gripe estacional. Eso significa que si uno se pusiera en el caso de que si tuviéramos la misma cantidad de casos contagiados de gripe, o sea, de coronavirus que de gripe, esto significaría un incremento de órdenes de magnitud muchísimo mayor, ¿sí? Entonces, lo que está pasando en el mundo es que sin duda vamos a poder solo en retrospectiva saber si es que eh, reaccionamos de más o de menos. Esa es la realidad, ¿sí? Pero ante estas circunstancias, por nuestra experiencia también de otras pandemias, como la pandemia de 1918 de la gripe mal llamada española, nos hace saber que es mejor tomar medidas preventivas para evitar grandes catástrofes, incluso con la posibilidad de que estemos tomando una medida que pueda después retrospectivamente parecer exagerada. Doctor, hablando también de las medidas tomadas eh, a este ritmo de contagios, considerando las medidas que se han ido tomando, justamente, ¿cuánto tardaríamos en llegar a un pic de contagios y en cuánto tiempo podríamos empezar a salir de esta emergencia, proyectando por lo menos con los datos que se tienen hoy, considerando las dificultades, además la particularidad de que en Chile se acerca el invierno, que es una época también bien compleja? Entonces, ¿cuánto nos tardaríamos en llegar al pic y salir de esto?
Sí. Bueno, hay muchos grupos académicos realizando simulaciones para tratar de estimar escenarios posibles y responder a este tipo de preguntas, ¿sí? No obstante, yo creo que hay que ser muy transparente que eso está sujeto a muchas incertidumbres, entre ellas los datos disponibles, ¿sí? Como ya decía, hay pocos datos disponibles y también tienen cierto retraso, lo que hace que también uno mire con cuidado algunas proyecciones. Algo que prudentemente podemos decir es que al menos hasta el final del invierno vamos a estar en una situación compleja desde el punto de vista sanitario, ¿sí? O sea, todos los inviernos son complejos y este va a ser un invierno especialmente complejo porque además de todos los virus respiratorios habituales, estamos con el coronavirus que está todavía en una curva claramente al alza, ¿sí? Y es poco probable que antes del fin del invierno nuestras vidas cotidianas van a volver a ser normales, digamos, ¿sí? El grupo del profesor Tomás Pérez, que está asesorando al ministro de Ciencias, ayer publicó algunas cosas y ellos estiman que con las medidas actuales, incluyendo el cierre de parte de la región metropolitana, se deberían reducir aproximadamente un 40% el número de casos en el momento del pic, y ese pic debería ser a mediados de agosto, ¿sí? No obstante, hay muchas otras predicciones que yo he visto de gente muy capacitada que predicen un pic mucho más temprano a fines de abril o principios de mayo. Así que yo creo que eso es lo que sabemos. Yo no me atrevería a casarme con una predicción en particular, pero sí yo creo llamar a la prudencia de que esto es algo que probablemente va a tomar muchas semanas y meses, digamos. Doctor, a propósito también una pregunta que también ha llegado harto respecto a el tema de la comunicación de los datos respecto a una pandemia como esta, porque Sí. se habla, por ejemplo, cuando nosotros publicamos los gráficos hechos por la doctora Virginia Bem de la Escuela de Salud Pública, estaban los datos por región, pero no estaban por comuna, por ejemplo. Y eso tiene que ver también con la desagregación de los datos que entrega el Ministerio de Salud. Entonces, también quería preguntarle sobre la importancia que tiene y el manejo de la información y si es que se podría entregar mayor cantidad de información también a la opinión pública dentro del contexto del manejo de una pandemia como esta en nuestro país. Sin duda, la transparencia de la información es clave para poder tener confianza de la ciudadanía, ¿sí? Y eso está escrito en cualquier libro de manejo de brotes epidémicos, de que uno de los elementos fundamentales es que la autoridad tiene que ser muy transparente a la hora de comunicar, toda la información debe ser puesta sobre la mesa, porque es la única manera también de que la ciudadanía pueda evaluar por sí misma qué tan razonables o no son las decisiones de la autoridad, ¿sí? Y en eso yo creo que ha habido un inadecuado manejo, digamos, de la información. Eh, Otro elemento relacionado con los datos, que además que nos faltan muchos datos, por ejemplo, el número de test diarios, es algo que es fundamental y que no ha sido transparentado de manera adecuada, ¿sí? Hay información parchada con respecto a esto, la ocupación de camas críticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que también hay que tener cuidado no solo con lo que no se ha dicho, sino como las consideraciones sobre lo que se dice. Por ejemplo, no sabemos realmente qué tan confiable es la información sobre datos de dirección, por ejemplo, de los casos, ¿sí? Por el reporte que tenemos de muchos colegas, el llenado de esa información no suele ser muy fidedigna, por lo tanto, tomar decisiones, por ejemplo, por la cantidad de casos que hay por comuna, puede estar sujeto a sesgos importantes por la forma en que se recogen esos datos, ¿sí? Y yo creo que esas cosas hay que evaluarlas y hay que transparentarlas, porque si no también puede llevar a decisiones equivocadas o interpretaciones de datos que son equivocadas. Doctor, otra pregunta también que nos llega a través de Facebook es respecto, la hace por ejemplo Álvaro Herrera, la hace también eh, la hace Cata Morales también, es respecto a la vacuna de la influenza y la respuesta también inmune específica, pero también habla de cómo una medida como esta podría también ayudar o no ayudar, también pensando en las aglomeraciones que hubo para su disposición, para evitar también mayores casos, mayores contagios, pensando también en la dificultad técnica en un momento como este. ¿Qué es lo que debiera hacerse desde la salud pública también respecto a una vacunación de este tipo? ¿Qué medidas podrían ser aconsejables también al momento de disponer de estas vacunas y cuán efectivo también podrían ser esas medidas?
Sí, la campaña de vacunación en grupos de riesgo para la influenza estacional es muy importante, y es correcto que la autoridad haya perseverado en esto. Lamentablemente la forma en que se implementó no tuvo resguardo, ¿sí? El tema de las aglomeraciones es parte de los problemas de implementación que hemos visto hasta ahora. Para que se entienda muy bien, la razón por la que decimos que se vacune la gente para la influenza no es que van a proteger el coronavirus, sino lo que estamos diciendo es que grupos de riesgo que podrían contagiarse simultáneamente por los dos virus o solamente por influenza van a tener menor riesgo de hospitalizarse o de tener cuadros severos. Y dado que vamos o esperamos tener un sistema de salud que va a estar muy sobrecargado, cualquier caso que pueda prevenirse es muy deseable, ¿sí? Y esa es la razón por la cual le estamos diciendo a toda la población. Lo que la mayor parte de los consultorios están implementando a la fecha ahora es formas de vacunación yendo a lugares, difiriendo la vacunación. Entonces yo creo que esta segunda semana ha sido mucho más adecuado y el llamado a la ciudadanía que si es de un grupo de riesgo, vaya y se vacune en concordancia con los lineamientos que está teniendo la autoridad. Doctor, otra también pregunta que teníamos también en la previa es, pensando en el eventual colapso del sistema de salud. Se habló mucho, por ejemplo, de lo que el arriendo de un espacio como, valga la redundancia, espacio riesgo, para disponer de cierta cantidad de camas clínicas básicas, eh, pero también se habla mucho de cuáles son las estrategias que no involucren, por ejemplo, el uso de recursos privados, sino que también de recursos públicos, que podría tomarse de parte del Estado para poder evitar un colapso en el sistema de salud si es que la curva sigue creciendo de la forma que está haciendo. Bueno, las medidas dentro del sector público tienen que ver con convertir camas a camas de mayor complejidad, por ejemplo. Entonces, transformar camas que hoy día son básicas a camas de UCI, dotándolas de equipamiento como ventiladores mecánicos, infraestructura necesaria, recursos humanos. Los pabellones quirúrgicos también pueden ser utilizados como UCIs, dado que tienen ventiladores mecánicos y tienen personal calificado para poder utilizarlos. Y se necesitan también expandir la capacidad. Por ejemplo, la entrega precoz de hospitales que están en construcción es una excelente idea. Sobre el tema de usar otros espacios, muchos países han implementado utilizar hoteles, utilizar gimnasios, todo tipo de infraestructura, digamos, para incrementar el tratamiento y cuidado sobre todos los casos más leves. Hay que decir que eso no requiere pagar, ¿sí? La autoridad sanitaria, dado que está en un estado de catástrofe, puede disponer el uso de recintos privados sin necesidad de pagar por ellos, ¿sí? Entonces yo creo que había una controversia innecesaria con respecto al tema de espacio de riesgo, porque está dentro de las competencias de la autoridad, en situaciones de excepción como la que estamos viviendo, el poder disponer de, el sector privado para poder responder a las necesidades del país. Doctor, otra también consulta es cuáles son, por ejemplo, medidas que podrían ser más severas, pensando que ya se habla de la cuarentena total, pero ¿existe algún tipo de medida más severa que se pueda tomar o esa es la medida tope que se podría tomar respecto al manejo de una pandemia como esta en nuestro país? La cuarentena total, en términos de distanciamiento social, es la medida más extrema, si uno podría llamar, o estricta, ¿sí? Lo que sí puede variar mucho es la forma en que se implementa, ¿sí? La, la cuarentena total implementada por China en Wuhan fue sin duda muchísimo más estricta que la que implementó Corea del Sur, ¿sí? Entonces, en eso sí hay muchísima variabilidad y podría ser necesario quizás hacer algunas medidas que hagan que el cumplimiento de la cuarentena sea más estricto. Doctor, y cómo se, otra pregunta también que teníamos también en la previa es eh, si es que nuestro sistema de salud tiene las condiciones materiales y humanas para poder enfrentar una crisis como actual, que también se habla mucho de los recursos, recursos de la cantidad de camas, la cantidad de espacio, pero también es una pregunta que puede surgir es también las capacidades humanas para poder Sí. enfrentar una crisis de estas características en nuestro sistema. La respuesta a esta pregunta depende en gran medida de cuánto seamos capaces de aplanar la curva durante estas semanas en las cuales estamos tomando algunas medidas preventivas. Si es que no se hace nada, con toda seguridad no tenemos la capacidad de responder, ¿sí? En la medida en que hemos implementado medidas como el cierre precoz de las escuelas, entre otras cosas, uno espera que la cantidad de casos
máximos disminuyen, ¿sí? Yo creo que solamente en ese escenario vamos a tener capacidad de responder. Pero esto va a significar un gran desafío para el sistema de salud y para todos los recursos humanos. O sea, van a haber un gran porcentaje de los recursos humanos que se van a enfermar también, entre un 20 y 30%. Entonces requerimos medidas de protección para ese grupo muy estricta, y sabemos que hoy día en todos los hospitales hay déficit de los materiales de protección. Entonces hay una serie de medidas que deben ser implementadas para que la respuesta a esta pregunta sea sí, que es lo que todos deseamos. Doctor, finalmente, porque ya se nos está acabando el tiempo aquí en la plataforma, pero también porque las preguntas también se llegan hasta cierto punto, por supuesto, pero ¿cómo evalúa el avance de los nuevos contagiados en regiones y qué medidas se podría recomendar pensando en las realidades regionales para evitar la expansión, considerando especialmente la geografía tan especial que tiene nuestro país? Sí, resulta fundamental que la respuesta tiene que ser con una pertenencia local y territorial. Hay que evaluar la situación de cada uno de los territorios. Y lo que yo he recomendado, y también otras instituciones como la Escuela de Salud Pública, el Colegio Médico, han dicho es que tienen que implementarse mesas de trabajo en cada una de las regiones al menos, en las cuales estén presentes la autoridad sanitaria, la intendencia, los alcaldes, autoridades del mundo de la salud en general, para que puedan evaluar cuáles son las medidas necesarias de ser implementadas en cada lugar, ¿sí? Y cuál es el momento necesario para hacerlo. Otra cosa que es fundamental es incrementar la capacidad que tienen los equipos locales de la Seremi para poder hacer la vigilancia epidemiológica. En muchos lugares, por ejemplo en la Araucanía, tenemos Seremis que están diezmadas, incluso con mucha gente que está en cuarentena dentro de la Seremi. Por lo tanto, eso requiere un esfuerzo muy activo de la autoridad central y también de las Seremis locales de reclutar a nuevo personal, de que, por ejemplo, las universidades regionales se pongan al servicio de las Seremis para poder aportar en esto, porque yo creo que la única manera de enfrentar esta crisis es con la cooperación de todos. Y, de nuevo, llamado a que se organicen a nivel local estos equipos, porque desde nivel central va a ser imposible dar directrices que sean pertinentes para todas las realidades que está viviendo el país.